nacional es creada y registrada en un país. Eso no recuerdo el sentido. Ya, ya, está bien, Ovidio. ¿Quién más quería participar? Licenciado, Adelante. Voy a Y hablar sobre la empresa y luego multinacional. Sheila. Ah, Sheila, dale, Sheila. Voy a hablar sobre la empresa multinacional. Es una corporación de gran tamaño creada y registrada en un país que da modo, que puede procesarlo, comprar y obedecer siempre a la casa matriz. Empiezan a aparecer a finales del siglo XIX, donde era más barato la obra de mano, lo que influye a una empresa nacional, lo que le gusta a una empresa multinacional. También se caracteriza por sus bienes en mercados internacionales, producen mercancías en grandes cantidades para su exportación y son importantes los inversores en la investigación tecnológica, publicidad, mercadotecnia, que tiene un impacto en el desarrollo de las poblaciones. Ya, está bien, Sheila. Gracias. Gracias a los que se han ganado un puntito esta tarde. Buenas tardes, queridos Licenciado, alumnos. Dime, dime, perdón. Andreita. Creo que también estábamos, o sea, si mal no estoy, de cómo es que los feriados como nosotros tenemos como tal vez el Año Nuevo y Mara de esta semana, ¿no? Que no funcionan las aduanas, si no estoy mal, y también que paralizan el transporte, bueno, las multinacionales eso lo paran porque tenemos feriados. También depende de eso de cada país, ¿no? Eso me acuerdo. As- Así es, querida Andreita. Exacto, has tocado un punto donde las empresas tienen que estar muy bien informadas de cuál es la idiosincrasia de cada país. Los feriados nacionales, regionales, departamentales, locales, solamente es feriado en la ciudad de La Paz, pero no en el resto del departamento, por ponerles un ejemplo. Entonces, son esos detalles que hacen a todas las empresas multinacionales y transnacionales que tengan que estar muy bien informadas. ¿Ya? Gracias, Andreita. Bien, continuemos. Aquí en este cuadro que están observando ustedes, van a ver un resumen de todo lo que hemos visto referente a lo que son las empresas multinacionales. ¿Ya? Aquí van a ver las críticas en contra y a favor. Esto les va a ayudar mucho a ustedes a poder ubicar a las empresas y cuáles son los factores negativos y positivos que presenta cada una de ellas. Vemos en las críticas y esto en algunos casos en las transnacionales también se va a repetir, porque casi actúan bajo la misma filosofía. Nos dice, las multinacionales son explotadoras de la mano de obra barata de los países más pobres, en los que a menudo ni siquiera existen leyes laborales dignas. Si, por ejemplo, muchas de las empresas multinacionales generalmente se radican en el África, donde la mano de obra laboral no está muy bien de pronto protegida por las legislaciones de estos países africanos. Por eso que muchas empresas se asientan allá por el costo de la mano de obra. Uno de los problemas, por ejemplo, de estas empresas que ha tenido repercusión internacional ha sido Adidas, cuando alguna de sus filiales se asentó en la India justamente por la mano de obra barata. Pero además tenían otro problema, que las empresas que se dedicaban a la costura de los balones para el mundial, es ahí donde ha surgido este problema, que utilizaban mucha mano de obra infantil. Inclusive estaban muy por debajo, o sea, no pagaban los salarios básicos. O sea, la ley laboral no protegía a los niños.
Entonces ha habido una campaña internacional a través de UNICEF. Y esto ha significado de pronto que las acciones a nivel internacional de Adidas caigan, que sus balones ya no puedan utilizarse en los campeonatos mundiales, de donde siempre ha sido patrocinador. A raíz de esta situación es que Adidas ha dicho muy bien, por este problema que yo estoy enfrentando, no voy a hacer ningún trato con los países en los cuales no se protejan los derechos de la niñez, que no se esté pagando un salario acorde a la dignidad humana. Y por lo tanto tenían que tener una certificación estos países en los cuales estaba trabajando Adidas. De alguna forma se ha ido regulando este problema de la mano de obra barata con alguna de las empresas multinacionales. Otra de las críticas, como dice acá, es que propician la concentración de la riqueza mundial al competir de manera injusta con las empresas y los productores locales. Y como dice, dirigir las ganancias hacia su país de origen. O sea, los recursos que se genera acá o que genera de pronto Coca-Cola u otra empresa que se asienta acá en nuestro país son exportadas, son exportadores de capital. Las ganancias, las utilidades que obtienen en nuestro país son exportadas al país de origen, donde se asienta, donde se origina Coca-Cola o Pepsi o cualquier otra multinacional. Y como les había mencionado, no compiten de una manera justa. De pronto absorben a las empresas locales, a fin de sacarlas de la competencia. Tratan de mantener pequeños oligopolios o duopolios en algunos casos. Caso de la cervecería con Quilmes. Quilmes ha comenzado a comprar todas las cerveceras importantes en todos los países. Entonces, Quilmes, una vez que se asiente y adquiere lo que es la CBN, comienza a atacar a las pequeñas cerveceras regionales de Potosí, de Sucre, aquí inclusive en la misma departamento de La Paz. Entonces, por eso se habla de una competencia injusta entre las empresas locales y las empresas multinacionales. Y aquí es importante, una de las críticas que se hace a estas empresas: son responsables de daños catastróficos al ecosistema y generalmente no se hacen responsables. Ya habíamos visto el tema de la India y esta catástrofe respecto a lo que se botaron químicos a la atmósfera, un accidente industrial en Bhopal, en la India, y donde nadie se hizo responsable, ni la empresa, ni el gobierno indio, ni el gobierno norteamericano. Porque esta empresa estaba sentada en Estados Unidos y tenía su subsidiaria que habían puesto una planta en Bhopal, en la India. Han pasado más de 30 años y hasta el momento no hay un responsable directo. Si bien han pagado una suma interesante, pero pequeña, para paliar el daño medioambiental a la salud de Bhopal en la India, no ha habido un responsable que se diga: usted, empresa, o usted, gobierno de la India, o usted, gobierno de Estados Unidos, han sido los responsables directos de este accidente medioambiental. De la misma forma ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Vamos a ver desastres medioambientales que son muy conocidos para América. Uno ha sido de Exxon Valdez, una empresa. Generalmente estos accidentes medioambientales se dan con las empresas petroleras. Exxon Valdez. Vean, investiguen. Ha sido un derrame petrolero de magnitud desastrosa en Alaska. Imagínense 37,000 toneladas de petróleo que se han sido vertidas en Alaska.
Y ha sido de una magnitud de desastre medioambiental terrible para Estados Unidos. Y a raíz de esto es que han comenzado a aprobar una legislación más estricta en Estados Unidos. La multa ha sido ridícula, ha sido 500 millones de dólares, además de los gastos de limpieza, porque ha habido daño medioambiental en Alaska. Terrible. Esto ha sido por la década del 80. Y lo que les indicaba anteriormente, en el Ecuador, Chevron, otra empresa petrolera, por la década del 90. Comienza a haber la extracción de petróleo en el Ecuador, la compañía Chevron comienza a generar residuos que estaban siendo almacenados allí en la selva amazónica, que equivalían más o menos a 19.000 millones de galones de residuos. Y de pronto este derrame sale de control. Comienzan a haber inundaciones en el Ecuador y esto afecta a donde ellos estaban almacenando de una manera precaria estos residuos. Y ocurre el desastre medioambiental, que supera al desastre de Exxon Valdez de Alaska. A una multa de 9.5 mil millones de dólares. ¿Se dan cuenta? En relación a los 500 millones de dólares que ha sido la multa por el desastre de Alaska. Pero aquí hay un problema. La justicia ecuatoriana le dice 9.000 millones de dólares. Ustedes van a pagar en multa. Pero Chevron le dice, muy bien, nosotros somos una empresa multinacional, hemos hecho un acuerdo con el gobierno del Ecuador y en una de las cláusulas era que el juicio, cualquier tipo de demanda, tenía que ser resuelto y absuelto en el órgano jurisdiccional de Estados Unidos. Y por lo tanto ellos hasta el día de hoy no han pagado esta multa. Siguen en un juicio allá en Estados Unidos, donde ha apelado. En la década de 2010, British Petroleum, otra empresa petrolera, derrame petrolero realmente que ha derivado en la explosión y hundimiento de una plataforma petrolera en aguas someras, como se denomina a este tipo de explotación de petróleo. Casi 5 millones de barriles de petróleo que se ha derramado en todo el Golfo de México. Y como British Petroleum era una empresa que tenía bastantes accidentes medioambientales, no solamente en Sudamérica, también tenía problemas en Estados Unidos y en Europa. Es una empresa que se le ha prohibido temporalmente suscribir nuevos contratos con el gobierno de Estados Unidos. Y multas arriba de los 4.000 millones de dólares. Y que hasta el día de hoy siguen en juicio. Porque aparte de esta multa de los 4.000 millones de dólares, tiene que haber multas por contaminación del agua, por el daño a los recursos naturales. Si comienzan a ver, son empresas petroleras las que generalmente tienen estas crisis de medioambientales. Como un ejemplo que les puedo mencionar de los que se ha leído y ha repercutido a nivel internacional. Otra crítica que se hace es de que fomentan la desigualdad mundial al comercializar sus productos en el primer mundo y no en este país donde se fabrican. Ya les había indicado lo del maquila, por ejemplo. A Bolivia se la buscaba por la calidad de la mano de obra en la parte de costura. Entonces, las empresas norteamericanas enviaban para que se costure camisas, jeans y estos
se reexportaban a Estados Unidos. Si bien este gin podía tener un costo bajo para Bolivia, el mismo no podía ser comercializado. Tenías que importar desde Estados Unidos ese producto que tú lo habías maquilado, que tú lo habías terminado de confeccionar en Bolivia. Y este problema también se presentaba en México, por ejemplo. México, gran productor de petróleo, lo que hacían era, los anteriores gobiernos, ya vamos a ver eso en el siguiente módulo, lo que hacían era exportar el petróleo crudo hacia Estados Unidos. En Estados Unidos lo refinaban y lo volvían a exportar a México en forma de gasolina, diésel. Como dicen, exportaban naranjas para importar jugo. Y esto porque de pronto estas empresas multinacionales tienen un gran poder económico y de presión sobre los gobiernos, cuando estos son muy débiles o tienen una permeabilidad a la corrupción. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor? Veamos, ya hemos pasado negativo. Generan grandes cantidades de empleo a los lugareños del país donde se establece. Son las empresas petroleras generalmente en un inicio pueden generar entre 3.000 a 4.000 fuentes de empleo directo, aparte de los indirectos. Ya una vez que se concluye un proyecto petrolero, como ejemplo les doy, puede reducirse esto a 500 personas que van a operar una planta petrolera de explotación. Pero son generadores de empleo y favorecen a las comunidades donde se está de pronto haciendo una explotación o una prospección. Otro argumento a favor es que invierten grandes cantidades de recursos en investigación y en publicidad internacional, lo que fomenta ese desarrollo y la competitividad, lo que les indicaba. Las empresas que han venido para el salario Uyuni han sido, en un inicio eran 15, luego se han ido retirando porque en algunos casos han visto que no había la seguridad jurídica de parte del gobierno y han retirado sus investigaciones. Otros se han quedado como 10 empresas. Y estos han comenzado a publicitar de manera internacional qué tipo de trabajo estaban haciendo acá en Bolivia. Y esto a su vez les ha abierto el campo internacional para que puedan participar en otro tipo de proyectos respecto del litio, en la Argentina y en Chile principalmente, y en algunas otras empresas en Norteamérica. Porque esto del oro blanco, como se denomina actualmente, va a traer grandes utilidades para los países que sepan aprovechar. O va a ser grandes desastres para aquellos países que sean permeables a la corrupción de sus gobernantes. Hace unos 2 meses atrás llegó una persona de México a dar una conferencia magistral acá en Bolivia, el doctor Alfredo Jalife Rame. Él en una parte dice, Bolivia no debería ser Bolivia, debería ser Bolitio, por las cantidades importantísimas que tiene de litio en su territorio. Y esto va a repercutir a nivel mundial. Por eso que va a ser importante que de pronto se haga como hacen los países petroleros, haya una OPEP del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, haya un organismo similar, donde se agrupen a los países más importantes en el tema de explotación de litio. Y ahí en primer lugar está Bolivia, en segundo lugar está Argentina, en tercer lugar está Chile, en cuarto lugar está México. Y luego hay otros países en el Asia, pero con cantidades pequeñas de litio. Por eso que la vista está puesta en Sudamérica y Centroamérica por México.
Y México ha descubierto sus yacimientos de litio el año pasado. Ojo, no se los ha cuantificado en la actualidad. Por lo tanto, todas estas empresas multinacionales están vistas a lo que van a realizar los gobiernos respecto de la política de explotación e industrialización de litio. Otro argumento a favor es que son importantes patrocinadores de eventos deportivos, culturales o sociales. Se dan cuenta, siempre hay una actividad deportiva y es patrocinado por tal empresa. Aportan ellos. Y si son eventos culturales o deportivos importantes, ahí van a ver auspiciado por Adidas, Brandesco. Son las empresas multinacionales que dan dinero como una especie de marketing o actividades de pronto de interés social, como teletones, donde dicen nosotros vamos a participar dentro de esta teletón y vamos a aportar tal cantidad de dinero. Puede decir auspiciado por Chevron, por decirles una empresa petrolera, a fin de limpiar la imagen negativa que pueda tener esta empresa. Entonces comienzan a participar en una serie de eventos sociales benéficos. Otro argumento a favor es que propician la transferencia de tecnología y de saberes industriales a los países más pobres, o como anteriormente se denominaba, países del tercer mundo. En algunos libros van a ver todavía que se menciona países del tercer mundo. Pero ya ha habido una convención a nivel mundial donde dice ya no se van a denominar países tercermundistas o del tercer mundo. Se denominan países en vías de desarrollo. Nosotros seguimos dentro de esa escala como país en vía de desarrollo. Entonces, cuando se dice, muy bien, señor, empresa X, usted quiere explotar determinado mineral y quiere entrar en sociedad de acuerdo a lo que estaba viendo yo, la ley de minería y de explotación de litio, dice, usted, señor, tiene que transferirme la tecnología. Ese es uno de las ventajas competitivas que tiene China, por ejemplo, cuando participa en los países en vías de desarrollo. Le transfiere tecnología. A diferencia de los países occidentales, que son muy renuentes a esta transferencia de tecnología y de saberes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? Licenciado doctor Alfredo, ¿qué era? Alfredo Jalife Rame. Gracias. Les voy a pasar por chat el nombre completo. Ha estado aquí, como les digo, hace un mes debe ser, o 2 meses. Está viniendo de pronto a ver este tema del litio. El litio y el petróleo, justamente a raíz de esta crisis mundial. Es interesante escucharlo al doctor Alfredo Jalife. Una persona que tiene mucha información. Es un geoestratega. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Licenciado, Dime. en el caso de los países, licenciado, que producen estas empresas, ¿varían, licenciado, digamos, con las empresas transnacionales? ¿O es que, qué ventajas o desventajas habría, licenciado, en el caso Ya, del país? ya hemos visto las ventajas o las críticas y lo que tiene a favor. Ahora entonces pasemos a ver lo que son las empresas transnacionales. ¿Listo? Aquí es donde te voy a responder esa inquietud que tú tienes. Pues no hay nada hasta el momento. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina. Aquí ya están viendo lo que son las empresas transnacionales. Una empresa transnacional, la definiremos primero. Va a ser empresa transnacional o empresa internacional, que es una corporación de gran tamaño, al igual que la multinacional, que realiza sus actividades de producción
de distribución, de comercialización de bienes y servicios más allá de las fronteras de su país de fundación. Esto quiere decir que como organización puede hallarse repartida a lo largo de geografías muy diferentes. La empresa transnacional de Europa puede asentarse acá en Bolivia, en Sudamérica, en Centroamérica, trasciende sus fronteras. Y esto a fin de tomar las ventajas de producir en distintos países. Bueno, es casi similar a la multinacional. Yo les estoy haciendo esta disgregación entre multinacional y transnacional, porque muchos autores lo toman como un solo concepto. Es bueno que nosotros conozcamos los dos puntos de vista de este grupo de autores que los toman como un solo concepto y de otro grupo que los toma como dos empresas distintas, transnacional y multinacional. Esta empresa transnacional igual apela a las desigualdades laborales y financieras que existen en el planeta. Ahora, las empresas transnacionales son un fenómeno propio de la globalización económica. Y esta globalización que todo el mundo habla, los gobernantes, ministros, diputados, culpa de la globalización. Pero ellos deberían leer un poco más y darse cuenta que la globalización ha comenzado en el siglo XVIII. No es que ha comenzado en el siglo XX, en el siglo XXI, esto comienza en el siglo XVIII. A partir de la revolución industrial, la expansión mercantilista de las potencias de Europa, que buscaban materias primas en el Asia, en África, en Latinoamérica. Cuando ya entra con mayor auge, fuerza en el siglo XX, y comienza a irradiarse a partir de los Estados Unidos. Esta empresa transnacional tiene una enorme capacidad económica y financiera que les permite en muchos casos manejar presupuestos mayores al PIB de muchos países. A ver, cultura general, ¿cuánto es el Producto Interno de Bolivia? Aproximado, lo que hayan escuchado. Licenciado, Bien, en la última noticia que he leído decía que era el 80%. ya, pero en dinero más o menos, querida Jos, Le dice, dime, Fabio. según Google es de 36,69 miles de Mil millones dólares. de dólares. Sí, sí. A ver, Correcto. Sí, sí, no estás bien, Fabio. Ya, pongamos 30.000 millones de dólares. Elon Musk, como empresa transnacional de Tesla, está manejando una sola transacción arriba de los 40.000 millones de dólares. Más que el Producto Interno de Bolivia. ¿Te das cuenta? Una persona, una empresa transnacional, con una inversión cuando quiere comprárselo a Twitter. Esa es la magnitud de las economías que manejan estas empresas. BlackRock es un monstruo como empresa transnacional en el aspecto financiero. Por lo tanto, son estas empresas actores económicos contemporáneos muy importantes que son capaces de influir en los mercados globales, así como en las decisiones de los gobiernos. Hagan una investigación respecto a George Soros y cómo ha especulado con la libra esterlina de Inglaterra, un país altamente capitalista. Ha hecho caer la libra esterlina. ¿Se imaginan en un gobierno fuerte de Inglaterra? Ha especulado con la divisa.
Y a raíz de esa situación es que la fortuna de George Soros se ha multiplicado. Es por esta razón que existen muchos detractores, defensores de las empresas transnacionales. Ah, ya estamos viendo las virtudes, los riesgos de esta globalización productiva. Ahora, ¿cuáles son las características de estas empresas transnacionales? Si bien son fundadas en un país específico, tienen presencia en numerosos territorios extranjeros, ya sea mediante empresas subsidiarias, franquicias, sedes secundarias, etcétera, como Coca-Cola o el Grupo Gloria, McDonald's. La empresa con la cual yo trabajo es Smith Oasis. Otra característica es que se dedican a rubros distintos, que van desde la oferta de bienes y servicios tecnológicos hasta la fabricación y comercialización de bienes de consumo personal. No solamente se van a dedicar a un solo producto. Por ejemplo, Mitsubishi. Mitsubishi aquí lo conocemos como una empresa dedicada a la comercialización de automóviles. Pero si vamos a otros países, Mitsubishi no solamente va a comercializar automóviles, va a comercializar medicamentos. En el Brasil comercializa una línea de medicamentos muy importantes y generalmente están abocados a los inyectables. Para Estados Unidos, el tema de la tecnología, aparte de la comercialización de movilidades, es el tema tecnológico. Siempre están con el tema del tendido de fibra óptica. Esa es su especialidad ahora, aparte de los automotores. Otro aspecto, aeroespacial. Están en sociedad con la NASA de Estados Unidos y Mitsubishi para el lanzamiento de satélites. ¿Se dan cuenta cómo va la variedad de bienes y servicios que está ofertando? Solamente una empresa ha diversificado el servicio tecnológico. Al igual que las empresas multinacionales, las transnacionales se caracterizan porque tienen miles de empleados en sus distintas sedes. Y esto es a efecto de que comienzan a crecer por medio de las fusiones y adquisiciones de otras empresas similares. Esta empresa es Smith Oasis. Una vez que se asienta en Colombia, hace la adquisición. Hay un término que se la llama adquisiciones agresivas del mercado. Y compra una empresa que era una competencia no importante para Colombia, para Latinoamérica, para Sudamérica, perdón, y se la adquiere con toda su cartera de clientes más la marca. Y Smith Oasis, esta empresa la saca del mercado internacional y solamente le permite comercializar bajo su propia marca, la línea América, para el mercado de Colombia, pero no la exporta. La ha sacado del mercado internacional. Luego han tenido otro problema con la empresa Fenocol, que es una empresa que está exportando hacia Sudamérica. Entonces, tienen una competencia agresiva estas dos empresas. Fenocol, una empresa local colombiana, con la empresa Smith Oasis, una empresa transnacional con sede en Holanda. ¿Y cómo le ha afectado de pronto? La empresa Smith Oasis hace tratos y hace contratos de
exclusividad en la provisión de determinados químicos que son claves para la producción de su producto. Por lo tanto, la empresa Renocol, que no tenía este tipo de contratos, se ve impedida de acceder a estos proveedores de esta materia prima y busca otro tipo de proveedores similares para la producción de la espuma o resina fenólica. Y el producto que ellos obtienen es de menor calidad en relación a Smith Oasis, que es de mayor calidad. Otra de las características que justamente va esto es que operan internacionalmente, sacan provecho a las ventajas comparativas de operar en las distintas regiones del mundo. Como Smith Oasis opera a nivel mundial, entonces ha sido fácil para esta empresa hacer contratos de exclusividad en la provisión de determinados elementos claves para su producto, que es la resina fenólica o la espuma floral, como se la conoce comercialmente. A lo que Fabi nos decía, ¿cuál es esa diferencia entre empresa transnacional y multinacional? A veces es posible distinguir entre las empresas internacionales que reparten su aparato productivo, fábricas, almacenes en diferentes sitios del mundo, y aquellas que emplean su capital para fundar empresas subsidiarias o empresas asociadas que se dedican a un rubro autónomo, pero siempre bajo la tutela de la empresa original. Tienen un cordón umbilical estas empresas. Las críticas y argumentos a favor. Las empresas transnacionales, al igual que las multinacionales, reciben numerosas críticas. También tienen sus argumentos a favor. Nos dice que explotan de la misma forma que las multinacionales, pues desde casi las críticas son similares. Explotan a los trabajadores locales, siempre tratando de buscar la mano de obra barata. Y nuevamente las leyes laborales laxas para maximizar su producción. En México han tenido graves repercusiones el tema de las leyes laborales. Han sido muy laxas en los anteriores gobiernos de México, que muchas empresas se han asentado, muchas empresas norteamericanas han fomentado que se asienten empresas mexicanas para hacer maquila de todos los productos. Automotores, textiles, de calzados. Toda la frontera de Estados Unidos y México estaba lleno de pequeñas fábricas que hacían maquila. Productos que luego eran exportados a los mercados norteamericanos. Y eran competitivos a nivel mundial por la calidad igual del producto. Si se dan cuenta, casi son similares lo que está pasando entre las multinacionales y nacionales, las transnacionales. Y nuevamente dice que compiten de manera injusta con los productores locales. Y aquí es esta característica importante de las transnacionales en relación a las multinacionales. Las transnacionales establecen monopolios internacionales que concentran la riqueza. Tratan de eliminar a la competencia. A raíz de este problema que se ha suscitado en Estados Unidos con el monopolio, por ejemplo, de Microsoft, es que la legislación internacional en Estados Unidos ha dicho que no pueden existir monopolios de determinadas empresas y obliga, por ejemplo, a Microsoft a que pueda dividirse la misma y pueda permitir la participación de otras empresas competidoras. Inclusive había el problema de que Microsoft, cuando tú comenzabas a instalar el sistema operativo en tu computadora, automáticamente te instalaba el Explorer.
que es el motor de búsqueda de Microsoft. Ahí ha comenzado a nacer este problema y la legislación norteamericana le ha dicho, no señor, usted solamente comercializa el sistema operativo y si usted quiere dar motor de búsqueda, tiene que ofrecerlo como un producto separado. Tenía problemas con Google, con Firewall, Firefox, Altavista, que eran motores de búsqueda internacional. El problema, por ejemplo, de BlackRock es un monopolio que interviene en todas las operaciones financieras en todos los países. Si comenzamos a hurgar, por ejemplo, los fondos de pensiones acá en Bolivia, tal vez nos encontremos que BlackRock está detrás de alguna inversión. Es un pulpo que se ha diversificado en diversos aspectos de inversiones económicas en todos los países. Y nuevamente, al igual que las multinacionales, las transnacionales son responsables de desastres ecológicos y económicos a escala local. Y uno de los más afectados, por ejemplo, cuando hablamos de desastres económicos, ha sido el señor, un multimillonario empresario allá en México, dueño de TV Azteca y una serie de empresas de comunicación, que ha invertido gran parte de su fortuna en Bitcoin. Esto a fin de evadir la carga impositiva del gobierno mexicano. Y esta persona ha perdido casi un 30% de su fortuna por la caída del Bitcoin. Por eso se habla de que son responsables de desastres económicos. ¿Por qué nos dices que fomenta igual la desigualdad económica mundial? Porque nuevamente las ganancias son exportadas hacia los países de origen. Así como les mencionaba, la guerra del Chaco entre una compañía holandesa petrolera, la Deutsche, de Holanda, y la Gulf, que estaba en Bolivia, es que ambos querían hacerse con los pozos petroleros, porque eran empresas monopólicas. Ninguna de ellas permitía de pronto que operen en el Paraguay o en Bolivia. Esta empresa holandesa no opera en Bolivia, solamente estaba la empresa norteamericana, la Standard Oil. A raíz de este problema o de esta rivalidad de empresas que surge la guerra del Chaco. Y lo más importante, lo más negativo de las empresas transnacionales, ejercen una influencia difícil de combatir en los gobiernos locales, cuando estos tienen el carácter permeable a la corrupción. Empobrece la calidad de vida de los pueblos, mientras que enriquece a los gobernantes. Ustedes comienzan a ver el tema de José Mujica del Uruguay. Él ha tenido grandes problemas, ha enfrentado a empresas transnacionales en el tema del papel. Ha tenido que sufrir mucha presión, pero no ha dado su brazo a torcer, porque querían consumir gran cantidad de agua para el procesamiento de papel en el Uruguay. Esto significaba de pronto quitar este líquido vital a varias comunidades. Y él se ha opuesto a este tema. Le han hecho juicios porque estaba de pronto, dice, en contra de las inversiones extranjeras. Pero al final él ganó y salió adelante. Salió del gobierno el señor José Mujica
una persona de convicción, exguerrillero, ha estado varios años en la cárcel, ha tenido un buen crecimiento económico el Uruguay, José Mujica, véanlo, búsquenlo. ¿Y dónde se fue el señor José Mujica? Se fue a su ranchito, así un ranchito pequeño, muy humilde, donde vive. Tiene una petita que todo el mundo solo ha querido comprar, unos jeques solo han querido comprar este auto. Le han ofrecido millones de dólares por su peta, que la sigue conservando hasta el día de hoy, que ha sido regalo de un amigo. O sea, él no ha caído bajo la corrupción que siempre están viendo las empresas transnacionales. Y nuevamente, los argumentos a favor, igual que las empresas multinacionales, generadores de grandes empleos en las naciones donde ellos se asientan. Generalmente son países de bajos recursos económicos o población empobrecida. Entonces, los países en vías de desarrollo les conviene, les favorece, porque disminuye el desempleo. Igual que las multinacionales fomentan la transferencia tecnológica, pero siempre limitado. Son importantes patrocinadores de la investigación. Si se dan cuenta, casi es similar. Pues les decía, vamos a ver algunos aspectos que nos dicen los dos grupos de autores. Y promueven siempre el libre mercado global y el flujo internacional de servicios y mercaderías. Hablando de las empresas multinacionales, Australia es un gran productor de algodón a nivel mundial y el mejor algodón para los textiles. Y uno de sus principales mercados es China. Yo les hago como comentario. Debido a la escasez de contenedores y a la guerra, es que mucha de la producción ya del algodón procesado está siendo almacenado en los puertos y está llegando a la saturación de los mismos. Y en algún momento decía, regresando al futuro, como en las películas. Y lo que están haciendo ahora las empresas dentro de estas soluciones imaginativas que están buscando, están regresando a transportar el algodón en bodegas, como lo hacían durante el siglo XVIII-XIX, donde no existían contenedores, solamente eran bodegas. Ahora lo que ellos están haciendo es llevar el algodón a las bodegas de los barcos. Están acondicionando los mismos, a fin de no perder esta producción de algodón. Se están reinventando. La crisis todavía va a durar, la crisis de contenedores, hasta finales de año. Para los ejemplos de empresas transnacionales, por ejemplo, Nestlé. Todos la conocen a esta empresa Nestlé, asociada con el grupo Gloria. Una empresa de origen suizo dedicada a producción de alimentos procesados. Procter & Gamble, una empresa norteamericana, ha fundado allí por 1800. Inicialmente, mire, es lo más interesante, es una empresa que se ha iniciado en la elaboración de comida para mascotas. Luego ha ido ampliando, al igual que Mitsubishi. Comenzado a ampliarse sus actividades hacia la higiene personal, artículos de limpieza del hogar, y al final tiene presencia en más de 160 países. Comercializa más de 300 marcas. El tema, y hay un tema aquí anecdótico entre Procter y Gamble y un tema ético también, en el tema de mercadotecnia. Cuando Procter y Gamble realiza su campaña de comercialización de sus productos en China,
cuando quiere ser estricto y muy puntilloso en sus observaciones y control de las empresas extranjeras que se asientan en su país, toma una de las propagandas de Procter y Gamble, donde decía, no recuerdo muy bien, ya voy a tratar de ver, decía, hace crecer el cabello en más de 30.000 unidades más o menos de cabello, para evitar la pérdida de cabello, decía de uno de sus productos. Y China ha utilizado el producto y ha hecho el seguimiento y le ha dicho, mentira, señor, usted está haciendo una propaganda engañosa de mercadotecnia. Su producto no hace crecer los 30.000 cabellos que ustedes anuncian en su propaganda. O la retiran del mercado o salen del mercado y además tienen una multa por propaganda engañosa. Lo mismo ha pasado, les comento, en Estados Unidos, en una cadena de comida rápida. Decía medio kilo de, como acá te dice, un medio kilo de bife que te sirven en una churrasquera. Esto fue por un universitario interesante, que no se dejó engañar. Ha ido, se ha pedido la media libra, como le dicen, half pound. Le sirven. Y él se llevó una pequeña báscula electrónica. Y era menos de la media libra de carne que decía que estaban ofreciendo y vendiendo a los comensales. Y él inició una demanda por una propaganda engañosa para los usuarios y ha ganado la misma. PepsiCo, otra empresa transnacional, es una empresa norteamericana que se dedica al rubro de las bebidas y aperitivos. Aquí es conocida por los productos Pepsi y competidora de Coca-Cola. Bayer, una empresa alemana de productos farmacéuticos, inicialmente, ahora ha ingresado con la línea de Monsanto. Monsanto ha sido adquirida por Bayer, lo que les comentaba, los problemas que ha tenido Monsanto a nivel mundial por sus pesticidas y semilla transgénica. La marca original con la que se inició Bayer era la aspirina. Todo el mundo conocía aspirina, todo era Bayer. Pero ahora es un conjunto de empresas asociadas con sede en diversos países del mundo. El último ejemplo, que todos ustedes lo conocen, hasta lo tienen en sus manos. Huawei, empresa china de tecnología y telecomunicaciones. Si se fijan cuánto ha crecido esta empresa desde la década del 80, o inicios del 90. En la actualidad tiene sus productos en más de 100 países de América Latina y el Asia. O sea, Huawei, una empresa que de pronto es observada en Estados Unidos por este tema de la guerra comercial, de los acuerdos comerciales incumplidos de parte de China. Esto es lo que podemos ver de las empresas multinacionales y transnacionales, casi similares si se dan cuenta. Algunos autores son muy exquisitos al momento de estudiar estos temas. ¿Alguna pregunta, comentario, observación, algo que no haya quedado claro? ¿Nada? Ya, está todo claro. No hay ninguna pregunta, ningún comentario. Vamos a ir a la Licenciado, yo próxima. tengo una duda. He Sí. escuchado así algún comercial donde dice que creen hasta 30.000 cabezas o algo así.
Pero al decir hasta, tipo que ese sería el límite, eso no sería a favor de la empresa porque dicen hasta, no mínimo, ¿sabes? No dicen mínimo le crecen 10.000, dicen hasta, y es el límite. Exacto. A raíz de este problema con China, es que le han puesto hasta y le han puesto cantidad aprox, dicen en algunos casos, aproximado, a fin de que las empresas tengan un margen para jugar, que no te digan son los 1000 gramos que te ofrece, pueden ser 980, pueden ser 1020, te dan un margen de tolerancia de error. Pero en algunos casos en mercadotecnia, ahí es donde hay que ser muy finos al momento de elaborar los planes de mercadotecnia. Como tú dices muy bien, querida Carlita, hasta, exacto. Y si se pasa, excelente. Pero ¿y si no cumples ni el hasta, porque te dicen, desde 20.000 hasta 30.000, tienes que tener un margen, pero no, de 1 a 30.000, que te haga crecer un cabello, por decirte, no, el producto no cumple con lo que está ofertando, ¿verdad? Ay, Eso, por eso siempre hay márgenes, hay márgenes. y en Por eso algunos, en todos los productos. en algunos Sí, dime, productos dime. dice peso neto aproximado 30 gramos, así. Pero está el aprox, ya no es así fijo. Exacto, aproximado, eh, porque siempre hay la merma. En algunos temas, esos son lo que te decían, les vendemos media libra de carne, bife, eso es lo que le pasó a este restaurante de comida rápida, media libra, pero no te decía aproximado. Y justamente ahí es dado en el clavo, querida Andreita. Cuando este joven va y le dice, quiero esa media de libra de carne que ustedes la están promocionando. Y justo la aproximado, en qué lugar indica en su propaganda que es aproximado. Y esa palabrita aproximado es lo que le ha dado la ventaja a este estudiante de ganar esta demanda. ¿Ya? Nada más. Sí, eso es todo, licenciado, gracias. ¿Ya? Para los que quieran ver este tema de litio, la conferencia les voy a mandar el tema de Alfredo Jalife. Ese es el conferencista que llegó hace un mes o 2 meses aquí a La Paz y Santa Cruz para hablar del tema del litio y el petróleo. Y el litio principalmente. Es como una especie de una avanzada de México para ver si hacemos una OPEP de litio, como él indica. Listo, ¿quién va a presentar? ¿A quién le voy a dar la administración para la presentación de la ley? ¿Dónde está el grupo? Licenciado, ¿le podemos mandar al grupo de... No, si quieres te doy que ir a Sheila para que tú lo puedas administrar, depende de vos. Y está bien. Un momento. Listo, Sheila, y eres la presentadora, eres dueña del escenario. Dale, Sheila. Sí, licenciado, por favor, sería más cómodo que usted lo presente. En este momento lo estoy enviando al grupo. Ya, no hay problema. A mí está en el grupo por si acaso. Ya lo mandamos en la mañana. Ya.
En serio, bebé. ¿Tú has podido, querida Sheila? Licenciado, ¿lo puede presentar usted, por favor? Ya, o mándamelo para presentación. Ya está en el grupo de administración el Ya, informe y la presentación en PowerPoint. ya. Dame un minuto, por favor. Y ya te lo leo. Está en PDF, ¿verdad? En PDF. No. ¿Está en PDF tu presentación? No, está para compartir. A ver. Ay. Tengo un problemilla que no está queriendo compartir. Un momento. Voy a conectar, listo. Unos cámaras. ¿Quién va a comenzar? Licenciado. Dale, Sheila. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy el grupo número 8 va a exponer la ley número 30. Haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos. En el criterio nos enseña que todas las acciones que hacemos deben parecerse de manera fácil ante las demás personas. Todo esfuerzo que invertimos, así como nuestras habilidades que tenemos cada uno, deben permanecer ocultos cuando lo realicemos o apliquemos una habilidad que tengamos, para que parezca sencillo ante los demás y demostrar que podemos hacer aún mucho más de lo que esperan. También debemos evitar revelar nuestras habilidades para que trabajemos con éxito y así no lo usen contra nosotros mismos. En la observancia de la Ley 1 nos cuenta sobre una historia que realizaban en el antiguo Japón, realizaban una ceremonia japonesa del té, llamado Chano-yu, que significa agua caliente para el té. Uno de los maestros o de los practicantes se llamaba Senno Rikyu, que era un practicante de esta ceremonia del té. No venía de una familia noble ni rica, pero se convirtió y ganó poder y se convirtió en el maestro preferido de la ceremonia del té del emperador Hideyoshi. Una de esas tardes, Rikyu y su hijo fueron a visitar a un amigo, pero el hijo de Rikyu le comentó que esa familia tenía un hermoso portón en la entrada de su casa. Y Rikyu, al enterarse de que tenía un portón, decidió retirarse de la ceremonia porque no podía soportar el esfuerzo que revelaba el ritual. En otra ocasión, Rikyu
fue a la casa de un amigo a tomar el té, pero vio al anfitrión salir de su jardín agarrando un fruto de limón que faltaba para el plato que estaban sirviendo en ese momento. Se dio cuenta que cortó el limón y también lo utilizó para un postre que era una torta de arroz de Osaka que había sido para acompañar el almuerzo. Pero lastimosamente el anfitrión reveló el esfuerzo que estaba poniendo en aquella ceremonia y Rikyu cortésmente se retiró, se disculpó y se marchó. En otra ocasión, el emperador, su hijo del emperador, estaba aprendiendo las enseñanzas del maestro Rikyu, donde él tenía un farol de piedra hecho por un maestro famoso, que lo visitaba un señor Sakai, que se sentía muy honrado al ver el jarrón de piedra, pero otras personas no conocían lo que valía el jarrón y lo modificaron, lo cual este jarrón se destruyó y el hijo del emperador hizo traer otro jarrón idéntico que era aún más bello que el primero. Esta historia nos enseña más que todo que todo el esfuerzo físico y el esfuerzo intelectual que uno realiza no se debe revelar los trucos que tenemos. El secreto del éxito consiste en parecer natural y ocultar el esfuerzo invertido en nuestro trabajo que realicemos. Le paso la palabra a mi compañera. Ya. ¿Quién va a continuar? Mi persona licenciado, nuevamente buenas tardes. Bueno, vamos a dar el punto de la observancia de la ley número 2. Por favor, siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, en esta observancia podemos destacar a un personaje muy importante, que es Harry Houdini. Houdini era se podría decir en nuestras palabras, era un mago, que bueno, en la época de 1904, él tenía una de sus más grandes presentaciones, que era escapar de un par de esposas. Bueno, alrededor de 4.000 londinenses estaban reunidos para ver aquel acto tan, como podría decirse que sería imposible, pero para él no lo era. Entonces, en esa noche, una gran multitud veía cómo las personas le ponían las esposas a Houdini. Entonces lo que más se destacaba de este personaje era de que era una persona que no se ponía nervioso en lo absoluto, pero mantenía a las demás personas sumamente nerviosos por el hecho de lo que va a pasar. Y entonces en ese momento lo someten a una caja, él empieza a entrar, él todo tranquilo, empieza lo que vendría a ser la maniobra de poder desatarse, o en este caso descifrar cómo podía librarse de esas esposas. Al cabo de un intento, él sale de la caja, pero aún con las esposas. Pero el dilema era de que necesitaba sacarse el saco que estaba puesto. Entonces, en ese momento le pide al que estaba supervisando, le indica que si le podía abrir las esposas para que él pudiera estar más ligero. Pero el público en ese momento indicó de que no se podría porque lo han visto como si Houdini estuviera haciendo una maniobra para saber cómo era la táctica para desatar, para abrir las esposas. Entonces no lo manejaron como si fuera una treta. Entonces no, le dijeron no se va a poder. Bueno, entonces él muy hábilmente estiró sus brazos hacia arriba, hizo un montón de maniobras, pero la conclusión fue de que él
se sacó el saco. Entonces nuevamente lo sometieron a la caja y él prácticamente en su segunda salida salió librado de las esposas. Cabe destacar de que para todos fue muy asombroso porque pensaban de que él era una persona que hacía trampa. Pero en 1902 salió otro personaje que se puede decir importante de este relato, en el que era que Plinio era también una persona que se dedicaba a estas cosas, a hacer lo que vendría a ser trucos, y les retó a un desafío en el cual los dos deberían integrarse en unas cajas para desatar, obviamente para saber ¿cómo le podría? El hecho de, va a disculpar, licenciado, poder, el hecho de poder librarse de las esposas. Entonces ambos fueron sometidos. Houdini dijo, está bien, acepto tu reto, está bien, aceptaron los dos, llegó el momento y ambos entraron en diferentes cajas. Pero más antes hubo una mala, una mala maniobra, se podría decir, o trampa prácticamente de Keprini, que él estaba detrás de un trampolín, detrás de una tela, en el que él hace trampa, indicando porque él tenía unas esposas en el que ella sabía cuál era su combinación. Ella sabía cuál era su combinación. Entonces resulta de que él ya todo tranquilo, porque ella sabía cómo iba a librarse, pero lo que pasa es de que Houdini, no sabíamos cómo decirlo, se dio cuenta de que le estaban tramando una trampa. Entonces él va y hace como si fuera una discusión y le empieza a discutir a Keplini y él se pone también a la defensiva. Y bueno, ambos empiezan a discutir y le dicen no, de las esposas, empiezan a agarrarlo y en ese momento lo que hace Houdini es cambiar esa combinación de las llaves, de las esposas. Es cambiar la combinación, pero no se sabe cómo lo hizo. La verdad, fue muy suspicaz y lo cambió. Y en el momento de que ambos entraron en las cajuelas, asombrosamente salieron, pero Kepling quedó en vergüenza, porque no pudo saber cuál era la combinación. Entonces podemos decir que en ese momento Kepling como fue una persona realmente que no solamente se dedicaba al aspecto de realizar trucos en base a trampas, sino era una persona que dedicaba mucho esfuerzo. Y bueno, quien quedó en vergüenza fue Kepling. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Bueno, en la interpretación, como aquí podemos ver, indica de lo imposible hecho posible. ¿Qué mensaje nos podría dar Houdini? Fue de que esto no son, él decía, no son fuerzas ocultas, ni magia, ni nada de esas cosas, ni que hubiera detrás de él cosas que no estuvieran de acuerdo a lo natural. Él no hacía cosas que estuvieran fuera de lo que estamos acostumbrados, se diría. Y de que el resultado de cada uno de sus trucos era de un arduo trabajo y la práctica constante. Porque también él indicaba que en el momento en que él se dedicaba, en que su entorno se dedicaba, por ejemplo, a distracciones, a reuniones, él se dedicaba a lo que sería investigar, saber más, incluso en el hecho físico de su cuerpo, para saber incluso la elasticidad, para saber cómo moverse, cómo salir, se podría decir, del problema. Y eso es lo que nos podría decir este gran personaje, que es Houdini. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este aspecto son unos relatos de la ley en el que indica el maestro luchador. En ese entonces había un maestro luchador que era un maestro luchador de karate, quien dominaba 360 golpes, pero 360 golpes certeros. En este caso, hay otro personaje que es el discípulo, bueno, es el maestro y el discípulo. Pero este maestro fue quien
había adoptado un gran cariño al discípulo y lo veía como uno de los mejores. Y con el paso del tiempo, efectivamente fue uno de los mejores. Fue uno de los mejores. Él realmente le ponía mucho interés, mucho esmero en aprender todo lo que le enseñaba su maestro. Entonces él, un día de esos, se podría decir que se vanaglorió. Se vanaglorió y dijo de que ¿quién contra mí? Nadie contra mí. Y efectivamente a todos los que se enfrentaban a él, los derrotaba. Entonces en ese momento, un día, este discípulo delante del sultán y le indica de que si yo pudiese, es como si le diría, si yo pudiera enfrentarme ante mi maestro, yo lo derrotaría. Y eso fue lo que le molestó mucho al sultán y dijo, ¿cómo puede ser tanta soberbia en una persona, tanta vanagloria, siendo que él es un discípulo y tendría mucho más respeto para su maestro? Entonces el sultán, convoca a una lucha y al momento de sonar el gong, ambos se enfrentan. El maestro también muy enojado, está bien. Se enfrentaron ambos, pero al momento de estar todas las personas reunidas, ellos pensaron de que el discípulo lo iba a vencer al maestro, pero prácticamente el maestro lo derrotó a él. ¿Y por qué? Podemos ver aquí, como dice el discípulo, dominaba 350 golpes. En cambio, el maestro dominaba los 360. Y él decía, el maestro al finalizar, le decía, ustedes tal vez pueden pensar de que él me iba a derrotar, ya sea por la edad o por las ganas que él le ha puesto. Pero, hay un pero, yo no le he enseñado la última carta, el último golpe, así que no me ha podido derrotar por esa misma forma. Y bueno, en este caso podemos ver de que el maestro decía, yo he estado preparado para esto. Sabía en algún momento que iba a pasar. Por eso el maestro decía, si va a llegar, si van a llegar a enseñar algo, no lo hagan al 100%, porque puede ser que un día esa misma persona se levante contra ti. Bueno, muchas gracias, licenciado. Pasa la palabra a mi compañero. Gracias, Jos, gracias. A pesar que no les voy a enseñar todo, no me va a guardar nada. Mm. Bueno, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les hablaré sobre las claves para alcanzar el poder. Bueno, algo que no podemos negar es que la gente llega a sentir mucha más admiración por las cosas realizadas con gracia y sin esfuerzos, ¿verdad? Y bueno, un ejemplo que podríamos darles, como ya mencionó mi compañera, es sobre los magos, que como mencionaba Houdini, es que estos hacen parecer sus trucos de magia como algo sumamente fácil y de realizar, pero en caso de revelarnos los pasos a seguir, las maniobras que siguieron, eh, que las maniobras que llevaron a usar, a ver, las maniobras que usaron en su obra, eh, bueno, terminarían restándole gracia a su magia y a su acto, ¿verdad? Bueno, lo que nos dice esta ley es que nos hagamos ver mucho más talentosos en la cabeza de los demás. Hacernos ver como una persona con talento natural y que lo difícil para ellos es fácil para nosotros. Y eso incluso podría llegar a intimidarlos, ya que pensarán, si es que esa persona puede hacer eso, ¿qué cosas más puede llegar a hacer? ¿Y en qué cosas más me puede llegar a superar, verdad? Y bueno, un poco de todo esto nos explica el escritor Baltasar Castiglione. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Gracias. Ya, bueno, es Baltasar Castiglione en The Book of the Courtier, que significa el libro del cortesano. Este fue publicado en 1528, donde nos explica que el cortesano debe actuar con expresatura, que es la capacidad de hacer que lo difícil parezca fácil.
¿Y, ¿y por qué aplicar esto? La respuesta sería que todos admiramos a cualquier tipo de logro extraordinario y más si es realizado con facilidad y naturalidad. Bueno, gran parte de la expresatura proviene del mundo del arte, ya que los artistas del Renacimiento ocultaban con gran esmero y recelo su trabajo, y solo una vez que ya terminaban la obra, recién la exhibían ante el público y ante los clientes. Y bueno, incluso se dice que Miguel Ángel prohibía hasta los papas que vieran su obra durante la etapa de elaboración. Y bueno, los artistas evitaban mostrar su procedimiento y esfuerzo que implicaba sus obras al público y clientes, ya que si los demás veían el proceso, esto disminuiría la magia del efecto final y también su belleza. Tal vez restaría un poco el valor, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden preguntarse qué tiene que ver esta ley en darnos poder. Pero bueno, es porque el poder es un juego de apariencias y la ilusión que generamos en los demás. Y todo esto según a lo que nos señala el libro. Es por eso que es mucho más inteligente ocultar los mecanismos que nos permite obtener nuestros logros. Y cuanto más misterio rodea nuestras acciones, más impresionante parecerá nuestro poder ante los demás. Bueno, y los demás pensarán que nosotros somos la única persona que puede hacer lo que estamos haciendo. Siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Invalidación. Es importante guardar todas las acciones que hemos hecho para llegar a ese logro, ¿verdad? Pero también ocultarlo con tanto recelo hasta llegar al punto de la paranoia está mal, porque todo con exceso es malo, todo eso lo sabemos muy bien. Y bueno, también mostrar un poco del esfuerzo que hemos puesto en nuestra obra, en lo que hemos hecho, también estaría bien. Obviamente no mostrarlo por completo, porque es bueno eso depende de la percepción de las personas. Algunos pueden llegar a valorar más nuestra labor por el esfuerzo que hemos puesto, ¿verdad? Y ahí podemos poner de que algunos admiran más de que alguien pueda hacerlo algo con naturalidad y facilidad, mientras que otros admiran más el esfuerzo que pueden poner. Por ejemplo, algunas personas nacen con esas habilidades de darle una lectura al libro, por ejemplo, y ya entenderlo inmediatamente. Lo entienden con facilidad, mientras que otras personas no tienen esa capacidad, pero se esfuerzan por leerlo varias veces, y otras personas admiran más eso. Y bueno, eso sería todo, licenciado. Siguiente, Ya, por favor. listo. Gracias por su atención. Gracias, Carlita. Gracias. Ahora sí, hagan un resumen, ¿qué les ha parecido? Me gusta siempre escuchar sus comentarios, experiencias personales, ¿qué ha habido? A ver, cuéntenme. Ay, Carlita, ¿qué ha pasado? Me puse nerviosa. ¿Por qué? Yo no como, yo no muerdo, Carlita. Está bien. A ver, dale, Carla, tú comienza. Ah, bueno. Lo que nos dice esta ley es de que al mostrarles a los demás las herramientas los pasos que hemos seguido para llegar a un logro, eh, ellos también les estaríamos, bueno, esta ley también nos enseña de que ser un poco
envidiosos tal vez. Reservados. Reservados, sí, reservados. Pero porque al mostrarles ellos también van a lograr hacerlo. Y no sé, eso es a lo que también podríamos captar de la ley. Ya, Carlita, tranquila. Sheila, ¿tú qué dices? Bueno, esta ley es interesante porque dice que haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos, que todos tenemos una habilidad, todos somos buenos en algo en específico, y que esas habilidades tenemos que permanecerlos ocultos ante las demás personas para que nos dé como una ventaja. Puede ser ejemplo, no sé, cuando juegan fútbol hay chicos o chicas que les encanta jugar fútbol y para algunas personas se les hace fácil este deporte, pero para otras personas no pueden. Son, como se dicen, ¿qué les dicen? Como que Dotados. no, no me acuerdo del licenciado, Ya. pero a estas personas se les dificulta un deporte o es que no les gusta y a otras personas se les hace más sencillo. Más que todo esta ley nos dice que nos enseña que lo difícil que parezca fácil ante las demás personas. ¿Qué más podemos decir, licenciado? Teníamos un ejemplo. Jocelyn. Bueno, licenciado, aportando con el ejemplo, bueno, lo fuimos asimilando de esta forma, bueno, deducimos de que un personaje que es de Bolivia, ¿no? Que sería Felipe Quispe, que en esta persona, su, su manera de pensar fue de que él tenía tal vez esa rabia de que las personas las personas campesinas eran humilladas, se podría decir, por las personas de una tez más blanca. Y de que, bueno, esta persona, él nace como sindicalista por sus comunarios, él quien se siente tal vez con la obligación de que él pueda defenderlos. Entonces él empieza a hacer lo que vendría a ser grandes hazañas, como por ejemplo rebelarse contra los que vendrían a oprimirlos. Pero no recuerdo muy bien el año, licenciado, de que esa persona llegó a entrar a la cárcel. Y él no se queda ahí, no se queda ahí, entonces lo que se destaca fue de que él empezó a estudiar, a leer libros, y en su bibliografía indicaba de que él era historiador, incluso era docente, y muchas personas se ponían bueno, escuchaba algunos comentarios también que me comentaba mi abuelita, y entonces él comenzaba, no solamente en sus propias palabras, sino también con fundamentos. Él indicaba de que bajo esta ley incluso no puede haber estas ciertas cosas, no puede haber malversaciones, etcétera. Entonces podemos ahí también relacionarlo junto con la ley de que él ha llegado hasta cierto punto de que la ciudad del Alto, si no me equivoco, lo llegó a proponer para que sea alcalde. Entonces, a medida que él se va desde abajo, va surgiendo. Y no fue gracias a lo que, ¿cómo le podría explicar? No fue gracias a lo que él fue a hablar así nomás, sino también ha requerido de esfuerzos, conocimientos, tanto del pasado y del presente. Tal vez era su forma de él muy fuerte, esa rabia de poder, de que tanto personas de un color de que sea de tez morena, tengan los mismos derechos que una persona de tez blanca. Entonces, creo que siempre a él lo ha impulsado lo que vendría a ser esa rabia, ¿no? En este caso, si no me equivoco, contra el presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. exacto, contra él. Entonces, lo fuimos relacionando con eso, licenciado. No, está bien. Y Y es, bueno, haciendo dime. un aporte personal, bueno, en el aspecto de que la ley nos indica, esto me decía mi abuelita.
y lo relacioné con eso y me decía, nunca vas a decir nada de tu vida personal, ni de tus finanzas, ni de lo que aprendes. Pero en lo particular, licenciado, me identifico como una persona que sí me gusta ayudar, pero me decía, no, no tienes que hacer eso, está mal. ¿Pero por qué? Siempre le preguntaba por qué. No, porque tú no sabes el potencial o la capacidad que tiene la otra persona que te está preguntando. Y de que tú puedes estar ahí, puedes requerir de mucho esfuerzo, me dice, pero en cambio la otra persona tiene todas las armas y va a necesitar esa pequeña cosita que tú tienes y se va a hacer más grande que vos. Y bueno, el licenciado decía, en parte tiene razón, pero esa es mi esencia, la esencia de una persona y creo que no se debería cambiar. Pero bueno, ahora leyendo la ley me hace pensar el que me decía mi abuelita de que si vas a dar tal vez a tu enemigo un arma, puede ser que el día de mañana esa persona se ponga contra ti. Así es, querida Dios. Efectivamente, existen varios casos, el de Weimar López, este joven matemático que todavía no se ha graduado, que ha descubierto la solución a un problema matemático de más de 150 años. ¿Recuerda? Este joven chuquisaqueño. Él les ha mostrado, les ha dicho, esta es la solución, él ha investigado, pero como tú muy bien dices, todos le han dicho, a ver, mostrarnos la fórmula de forma malintencionada también. Pero actuó inteligentemente, como decía Carlita, ha sabido ser muy reservado, no ha sido egoísta, ¿cierto? Sí se puede resolver este problema, les ha mostrado de forma general cómo se podía resolver, pero no les ha mostrado el procedimiento. Ese es su secreto. Y que esto lo hacen generalmente muchos de los chefs, no muestran todos sus trucos, al igual que Houdini, no muestran sus trucos en la cocina, los mejores maestros no muestran sus trucos, como el peleador de karate que como discípulo solamente sabía los 359 golpes, pero el maestro sabía el último, el 360. Siempre se guardaba algo. Y eso es lo que tiene que pasar en la vida real. Ustedes también tienen que guardarse algo para ustedes que les sirva de respaldo en su vida profesional. Claro, nosotros como docentes, especialmente yo, no me guardo nada, porque ¿qué me voy a llevar yo para la tumba? Nada. Mejor tengo que tratar de compartirlo con ustedes para que sean mejores que mi persona. O sea, ustedes algún rato van a ser docentes. De las tres van a ser docentes y van a aprender de todas estas experiencias que ahora se están iniciando. Una de ustedes va a comenzar como auxiliar y va a dar todo de ustedes. Bueno, también, licenciado, podríamos relacionarlo con la ley número 4, donde dice decir siempre lo necesario. Bueno, o incluso con la ley que sería haga que la gente dependa de usted también, ¿no? En un aspecto de no decirlo del todo, pero también, bueno, reservarse algo para un estocado final, se podría decir. Exacto. No, ahí no es el egoísmo, sino es también preservar un sentido de conservación natural. Como les he indicado alguna vez, existen serruchos en los trabajos, como se dice vulgarmente, ¿no? Hasta en las mismas clases, alguien decía, esta persona está avanzando más allá y te va a tratar de robarte la idea. Eso es importante lo que ustedes están aprendiendo ahora con estas exposiciones y estas leyes y cómo se pueden aplicar las mismas. ¿Qué más nos pueden decir ustedes? A ver. Carla, Licenciado, ¿le podría hacer una pregunta? claro que sí. Hasta ¿Qué es más dos. importante? ¿Qué es más importante para usted, el talento o el esfuerzo? Los Más, dos, los ¿sí? dos, sí. O sea, no pueden ir separados. Para tener talento tienes que esforzarte. Y te voy a dar un ejemplo bien clarito, ¿ya? ¿Por qué son importantes estos dos aspectos? No sé si alguno de ustedes ha escuchado a Paco de Lucía, un guitarrista famoso del flamenco, un virtuoso de la guitarra. Eran dos hermanos, Paco y Pepe de Lucía.
Pepe era el hijo mayor, Paco el menor. Su papá era un guitarrista de flamenco, pero que trabajaba en el mercado para ganar unos cuantos centavos y llevar un poco de pan a la comida. Se imaginan, les estoy comentando ese tema. Y los hijos han crecido en este ambiente de la guitarra y el flamenco. Entonces dice, bueno, vamos a comenzar con la tradición familiar. Y aquí va lo que tú me dices, del talento y el esfuerzo. A Pepe, su papá, el hijo mayor, le comienza a enseñar a tocar la guitarra, le comienza a enseñar los acordes del flamenco que son complicados. Y Pepe se agarraba la cabeza y decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y Paco lo miraba, él nunca había tocado la guitarra, pero miraba cómo su papá le enseñaba al hijo mayor. Y se sonreía, porque él cuenta en su biografía Paco de Lucía. Y el hermano mayor le dice, ¿tú qué te ríes de lo que no puedo? ¿Puedes hacer tus acordes? Y estaba viendo el padre. Y le dice el hijo menor, claro que sí, pero él nunca había tocado una guitarra. Tenía el talento natural, el don natural. Agarra la guitarra, como si hubiera practicado siempre, comienza a sacar los acordes que no podía sacar su hermano mayor. A partir de ese momento los papeles se trasladan. Ya el padre se dedica al hijo menor y el hijo menor todas las mañanas, todos los días, no salía de su casa. Él dice, no salía yo de mi casa. A veces me escapaba por la ventana para salir un rato a jugar con mis amigos, porque su papá le hacía practicar la guitarra. Y él es un maestro, ha sido un maestro. Él no leía partituras, solamente tocaba de oídas. Ha tocado los mejores conciertos del mundo. Escuchen Aranjuez, por ejemplo, Paco de Lucía. Es un concertista bellísimo. O sea, me fascina a mí escucharlo a Paco de Lucía cuando estoy leyendo o estudiando algo. Me relaja. Pero ahí va el esfuerzo y el talento. Al igual que este joven Weimar López, es talento y esfuerzo. A sus 20 años ha investigado la solución del problema de Riemann. Y a raíz de una pregunta de uno de sus alumnos de colegio, ¿existe solución a este problema de los números primos? Le dijo. Y se ha puesto a pensar. Y le ha demorado 2 años. O sea, se ha puesto, ha estudiado, se ha esforzado en diferentes soluciones. ¿Te das cuenta? Es esfuerzo y talento. Ahora, escuchar el mismo concierto, por ejemplo, de Aranjuez, el que interpreta Paco de Lucía y el que interpreta otro concertista cualquiera, pero que es más académico, son distintos los sabores. Uno es más cálido, más del alma. Otro concertista es más estudiado, es más mecánico. Ahí van las diferencias, querida Carla. ¿Está bien? Sí, licenciado. Así que ustedes van a ser talentosas y con mucho esfuerzo. Y como les digo, alguna vez siempre me dicen, puedes enseñar de todo, yo les puedo enseñar de todo lo que yo sé. No me puedo guardar nada para mí. En esa parte yo puedo ser muy desprendido, tengo que ser desprendido, es parte de mi formación personal y familiar en los valores que me han inculcado, ¿ya? Así que en lo que pueda yo siempre voy a estar dispuesto a ayudar, yo no me guardo nada, yo soy el maestro de los 359, no hay 60 para mí. Listo, chicas, muchas felicidades, bonita su presentación. Y Carla, no estés nerviosa, ¿ya? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Dime, dime, dime. ¿Quién quería hablar? ¿Sheila? No solo agradecerle porque usted siempre ha sido un licenciado comprensivo, que nos dice, ¿no? Día a día, o bueno, cada clase que nos toca,